Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy día recuerden que tenemos que hacer la revisión del próximo parcial. ¿Ah? Tenemos estas pruebas que hacemos a través de Red College de preguntas con alternativas para ir concretando los aprendizajes que ya hemos realizado. Recuerden bien que esta prueba va a tomar contenidos desde agosto en adelante, ¿ya? Cuando volvimos de receso, vamos a ver qué nos dice el chat. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya, buenos días, Mariam, Mariam, Mariam. Vamos entonces a trabajar juntos hoy en los contenidos que ya hemos visto. Así que para los que han faltado o les falta ver alguna clase, esta clase es esencial para ir concretando aquellos contenidos que no hemos visto muy bien o se han pasado. Las pruebas de Red College, como ustedes saben, son de respuestas cerradas, ¿ya? Son muy simples, son pruebas de alternativa y por tanto eh, no es mucho lo que tenemos que ver, porque recuerden que nuestro curso de escritura y lectura especializada es un curso más bien de preparación para la escritura, ¿ya? De proyectos también. Y nosotros hemos intentado hacer variados proyectos que, para bien o para mal, nos han salido más o menos, ¿ya? Hay algunos chiquillos que sí le ponen más empeño, que mandan las cosas, ¿ya? Y hay algunos que están muy atrasaditos. Después de esta prueba, nosotros nos vamos a poner al día con todo eso, ¿ya? Vamos a ir entonces al aula virtual. Vamos a esperar un poquito aquí la pantalla. Y aquí tenemos entonces la clase de hoy. Dice retroalimentación uno, tercer periodo evaluativo. Ya recuerden entonces que la próxima semana hay prueba. Así que muy atentos a esta clase. ¿Ya? La actividad de hoy es retroalimentar los contenidos vistos en clase para el tercer periodo evaluativo. Aquí tenemos los indicadores que trabajamos en este periodo, que básicamente tienen que ver con estrategias de información, que tienen que ver con la generación y el análisis de algunos tipos de texto. Aquí vamos a recordar que vimos la entrevista especializada, vimos el resumen y el ensayo como tipos de texto más bien académicos, ¿ya? Y el primer contenido que vimos fue las estrategias de información. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Nuestros objetivos de aprendizaje están acá y vamos a comenzar entonces. Es muy importante para los chiquillos que no han estado en este curso o que se vienen recién integrando, que el curso de lectura y escritura especializada está enfocado en que ustedes puedan producir textos en la universidad, ¿ya? Por eso es importante siempre revisar la importancia que tienen los textos y la importancia que tienen para la actividad, ya sea académica o universitaria, ¿ya? Por eso nosotros buscamos complejizar un poquito más el texto, ¿ya? Complejizar nuestras nociones de texto y a su vez también entender cuál es la progresión interna que hay ahí, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hablamos en el ensayo, hablamos que había un circuito argumentativo implícito. Igual lo vamos a revisar hoy día, pero para que se vayan dando más bien cuenta o percibiendo y aprendiendo qué es lo que estamos haciendo en este curso, es prepararnos para la universidad, prepararnos para leer y para escribir en la universidad, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Cuestionario de lectura y escritura especializada, parte uno. Trabajo con conceptos. Leer cada concepto y comentar. ¿Bien? Lo primero que vimos nosotros, ya después del receso, fue esta noción de la criticidad. Ser críticos con los medios de comunicación. Bien, nosotros sabemos que hay muchas dudas con respecto a la información que se nos presenta, pero la gran mayoría de los casos nosotros tenemos que apuntar a ciertas preguntas para comprender estos medios de comunicación. Veamos qué dice acá. Dice aprender a cuestionar los medios como estrategia de procesamiento, ¿ya? Y hacerse estas preguntas. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Para quién está dirigida la noticia? ¿A qué fuentes informativas responde?
¿quién financia estos medios? ¿Ya? Todas estas preguntas nos refieren a la actividad de la crítica y del pensamiento crítico. Cuando ustedes les preguntan sobre el pensamiento crítico, ¿qué es lo que es? Es hacerse las distintas preguntas que nosotros tenemos que hacernos para con los medios de comunicación. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Para quién está dirigida la noticia? ¿A qué fuentes informativas responde? ¿Y quién financia estos medios? ¿Ya? Muy importante esto para cultivar aquello que nosotros llamamos como pensamiento crítico. ¿Por qué ser crítico con la información? Dice la pregunta. Debido a que la veracidad de las fuentes siempre está en disputa, además que reconocemos que los medios de comunicación no responden necesariamente al criterio de verdad, sino al interés de la cultura y los medios dominantes. ¿Ya? Entonces hay que ver en el pensamiento crítico dos cositas que son fundamentales. ¿Ya? Tenemos que ver la calidad de la fuente, la realización de las preguntas y los propósitos comunicativos, ¿ya? Que en este caso, como nosotros estamos evaluando medios informativos, ya no solamente tenemos que evaluar lo que nos quiere mostrar, sino a qué intereses o a qué cuestiones el medio de comunicación responde, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos que aprender también que existen monopolios dentro de la información y que la actividad crítica en ese sentido se hace muy importante en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la autonomía que tenga, por ejemplo, la ciudadanía para informarse y para criticar estos medios de comunicación. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Dice, número 2, técnicas de manipulación de los medios de comunicación. Aquí nosotros vimos a un señor que se llamaba Noam Chomsky. Bien, ¿quién era Noam Chomsky? Es un filósofo, lingüista y escritor norteamericano, ¿ya? Que ha estudiado, como dice acá, en reiteradas ocasiones los efectos en las personas de los medios de comunicación masivos. A él se le atribuyen una serie de recomendaciones para ser críticos de la información llamadas técnicas de manipulación de la información. Bien, ustedes pueden revisar también la clase donde vimos esto porque la vimos en detalle, fuimos comentando paso a paso cada una de las técnicas de manipulación. ¿Ya? Para la prueba yo no necesito que ustedes se la aprendan de memoria, necesito que tengan en vista esta noción del pensamiento crítico y cómo esto se manifiesta en la crítica a los medios de comunicación. ¿Ya? Vamos a observar ahora un videito para recordar qué es lo que era esto de las técnicas de manipulación de la información, para recordar y seguir comentando sobre estas. ¿Bien? Vamos a revisar si estamos compartiendo el audio, si estamos compartiendo, así que vamos a ponerle play al video que les tenía preparado acá. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense que es conocido porque elaboró las 10 estrategias de manipulación en los medios, una de las listas más interesantes. Si te parece, vamos a ver cada una de ellas. Son 10. La estrategia de la distracción, en la que el elemento primordial del control es desviar la atención del público de los problemas importantes y se crea un problema previsto para causar cierta reacción en el público, a fin de que estos sean los que demanden las medidas que deseaban aceptarse. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, lo mejor es aplicarla gradualmente, con cuentagotas, quizás en años consecutivos. Otra manera de hacer aceptar una decisión es la de presentarla un poco como dolorosa, obteniendo así la aceptación pública en el momento y eso sí, aplicándose a futuro. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza un discurso, unos argumentos particularmente infantiles, muchas veces más próximos a la debilidad. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Promover al público a creer que es de moda el hecho, por ejemplo, de ser estúpido, vulgar e inculto. Hacer creer al individuo que es solamente él
el culpable de todas sus desgracias, por causa de su insuficiencia en su inteligencia o en sus capacidades o esfuerzos. El sistema así ejerce un control mucho mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor incluso que el que estos tienen sobre sí mismos. Bien, ahí teníamos entonces las 10 estrategias de manipulación revisadas de una manera muy rápida, muy rápida. Ustedes también pueden buscar más videos en internet que son muy ilustrativos de las estrategias de manipulación. Bien, los invito también a buscar y a ser críticos con la información en base a las características que nos entrega estas técnicas atribuidas al lingüista Noam Chomsky. Bien, básicamente las que tienen que ver con la distracción de los problemas importantes, que tienen que ver con la infantilización de la información, con la apelación al miedo y a las emociones también. También tienen que ver con esto de hacer aceptar a las personas estas medidas que quizás no son muy convenientes, pero tratadas a largo plazo, al parecer sí parecen, o repetir la misma información para que la gente vaya eh, apropiándose o incluso identificándose con aquello que no les es conveniente o finalmente tiene que ver con la mantención de ciertos poderes dentro de la manipulación de estos. Bien, es muy interesante los principios que salen acá. Eh, Me gustaría saber también si ustedes lo vieron, por ejemplo, en las publicidades últimas de la votación, o sea, perdón, la propaganda. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en las propagandas electorales muchas veces se postula o eh, este, se apela al miedo, ¿no? Por ejemplo, al miedo del cambio constitucional o a la ignorancia también de la población. Ya la propaganda de la última vez que se fue a votar fue muy significativa en ese sentido. Había muchísimas técnicas de manipulación de la información y de los medios de comunicación que nosotros podíamos ver en aquella propaganda. Bien, sigamos acá. Dice, ¿en qué consiste la técnica de apelación a las emociones? ¿Ya? Esta pregunta y este apartado, ¿ya? Esta selección de las técnicas de manipulación, a mí me parece muy interesante. Dice, esta técnica postula que los medios juegan con la parte sensitiva de nuestro cerebro para no estimular la reflexiva. Esto hace que nos quedemos con un mensaje global que apela al miedo, a la incertidumbre o al resguardo social. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el tema con la publicidad anti nueva constitución era clave, era clave. En ese sentido, la apelación al miedo, al desconocimiento de la población o a la no preparación, era uno de los fundamentos de esa propaganda. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esas cosas, ¿ya? Ser críticos, y vuelvo a insistir en la misma idea, ser críticos con la información, ¿ya? Sobre todo en aquello que se nos está presentando ahora y en los temas constituyentes que se nos vendrán en los próximos años. ¿Ya? Eso sería entonces el primer contenido que nosotros vamos a ver para la siguiente prueba, que eran los medios de información, ser críticos con la información y buscar estrategias para la recolección de información. Bien, posteriormente, claro, claro, claro. También tienen que ver con el tema de la fe, el tema también del sufrimiento. Hay muchas cosas que tienen que ver con ciertas falacias, ¿no? Pero que a su vez, al analizarlas como argumentos, tenemos que analizar no solamente lo que dice, sino que los principios por los cuales se basa. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, causar miedo, claro, se atiene a las personas, por ejemplo, más débiles o que sienten un llamado de fe y bajo el entendido de que los cambios parecen provenir del diablo, ¿no? Eso lo vimos también en en esta propaganda electoral de las últimas fechas. Bien, entrevista especializada.
Dice, la entrevista especializada, que fue el otro contenido que vimos, es una técnica cualitativa de recogida de información, donde el entrevistador toma un rol de investigador para obtener información relevante del entrevistado. Suele ser una conversación formal a través de la cual el investigador busca dar a conocer a la audiencia temas de relevancia por medio de las entrevistas a agentes especializados. Bien, nosotros vimos varias entrevistas especializadas. Me acuerdo de haber visto la de María Teresa Ruiz, me acuerdo de haber visto de la Isquia Siches, parece que también vimos. ¿Ya? Y básicamente también la vimos porque también es una técnica, ¿ya? Es una técnica de recogida de información que es muy útil a la hora de informarse sobre temas que quizás no estamos tan especializados o no tenemos mucha información, pero el rol aquí de la prensa es fundamental para acercar a las personas a los temas que son un poco más complejos y que requieren la voz de ciertos especialistas. Bien, nosotros lo vimos más en el área de la medicina, en el área de la ciencia, pero también podríamos ver quizá en el futuro, tendría que ver bien los objetivos de aprendizaje, temas, por ejemplo, constituyentes, algunos abogados que son muy interesantes de escuchar y que no son, por ejemplo, los que salen en la televisión, sino que son otros que están hablando sobre el proceso constituyente y están hablando sobre cómo, por ejemplo, se van a elegir los constituyentes, cuáles van a ser, por ejemplo, los curos en la Cámara, cómo va a ser la elección, cómo va a ser la revisión misma de la Constitución, ¿ya? Porque hay que informarse de esto, no es una cuestión de una hoja en blanco que nos va a llevar quizá para dónde, no, es un proceso racionalizado, procesual, que tiene sus periodos, que tiene sus normalizaciones y eso hay que saber analizarlo y hay que saber informarse sobre aquello. Si no, nos llegan, por ejemplo, estas técnicas de manipulación y nos asustan sobre todo lo que vendrá. Y no necesariamente todo lo que vendrá será algo malo. Hay que revisarlo críticamente y uno de los principios de este curso es aquello. Bien, aparte de la definición de la entrevista especializada, nosotros vimos los tipos de entrevistas. Vimos una entrevista estructurada o planificada, que era una entrevista más bien cerrada, donde se esperaba que el entrevistado respondiera prácticamente con un sí o no, prácticamente con información que sea rápida, expedita y que no profundizara mucho en los aspectos más eh, cualitativos del entrevistado. Bien, una entrevista estructurada, por ejemplo, si es que te preguntan por tu sexo masculino, femenino u otro, si te preguntan por tu nombre, si te preguntan dónde vives, por ejemplo, es información que no cambia mucho y es información más bien parcial o superficial sobre las personas. Bien, también vimos la 2, la entrevista semiestructurada o semilibre, que prepara preguntas, ¿ya? Y a su vez da el espacio para que el entrevistado se explaye un poquito más sobre ciertas temáticas, pero siempre en línea con lo que está buscando el entrevistador. Esto también se provoca mucha información retórica, ¿no? En esta, donde los entrevistadores saben más o menos lo que va a entregar como información el entrevistado y se da un poquito un diálogo quizá un poquito menos forzado que en la entrevista estructurada, pero sigue siendo controlado más bien por el entrevistador. Y posteriormente tenemos la entrevista no estructurada o libre, donde el entrevistado necesita mucho más libertad y el entrevistador requiere de una preparación, ¿bien? Una preparación temática, por ejemplo, un periodista que va a entrevistar a una científica, como lo que vimos con la María Teresa Ruiz, donde el entrevistador debió haber estudiado tanto la biografía como los temas que trabaja, por ejemplo, la entrevistada. Ya aquí nosotros concluimos cuando vimos esas entrevistas que para una entrevista especializada nosotros necesitamos una entrevista libre para que nuestro entrevistador nos enseñe y nos ilustre sobre los temas de especialización de sus áreas específicas de estudio. Bien, también muy interesante eso de los tipos de entrevista. A mí me gusta mucho ver entrevistas dentro de YouTube, por ejemplo. Bien, porque
es importante aprender de aquellos que saben más que nosotros, ¿ya? Y que están validados de alguna forma por alguna escuela, algún estudio, alguna universidad, que avala tanto al entrevistador como a la información que nos entrega. Número 6, preparación para la entrevista. Dice, el entrevistador debe documentarse lo mejor que pueda para conseguir que la entrevista sea lo más objetiva posible. Para ello debe tomar una postura imparcial y abierta frente a las ideas que se expongan. Ya es muy importante la preparación, no es que el entrevistado tenga que imponer su ideología, sus preguntas o su forma de ver el mundo al entrevistado, sino que es prepararse, documentarse y entender más o menos las temáticas por las cuales se convoca la entrevista y por los caminos por los cuales va a recorrer las preguntas, van a profundizar en ciertas temáticas. Todo esto en función de informar a la información sobre información especializada que quizá no maneja. Bien, también esto de la preparación es muy importante y también se los voy a preguntar. Número 7. Organización retórica del texto. ¿Ya? Aquí ya pasamos al otro contenido porque nos estamos preparando nosotros para el análisis de algunos textos especializados que eran los siguientes. Bien, teníamos entonces el resumen, teníamos el ensayo también y teníamos la ficha bibliográfica. Esos eran los textos que nosotros habíamos revisado. Todos estos textos tienen una organización retórica implícita dentro. Bien, para uno conocer, por ejemplo, el tipo de texto, tiene que entender cuál es la organización retórica que hay detrás, su estructura. Bien, dice, se refiere a las convenciones discursivas que permitan reconocer el tipo de texto. Por medio de la organización retórica, reconocemos y discriminamos la estructura de los textos y sus requerimientos. Bien, todo texto tiene una organización retórica en la cual se basa. ¿Por qué tienen organización retórica los textos? Muy fácil, porque son convenciones sociales. Bien, por ejemplo, para identificar un texto narrativo, tenemos que saber que este relata hechos, que responde a la pregunta ¿qué ocurre? Y existen las novelas, los cuentos, las fábulas también. La noticia también puede ser una narración, ¿ya? ¿Y qué tipos de palabras de características lingüísticas? Por ejemplo, los verbos de acción que describen hechos o acontecimientos, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, un texto expositivo explica y transmite información de manera objetiva. Responde a qué, por qué y es así. ¿Qué tipo de textos? Dice, libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. ¿Cuál es su característica en cuanto al tipo de lenguaje? Es claro, el lenguaje claro y directo, ¿ya? Esta tabla es para ejemplificar los tipos de texto y los tipos de organización retórica. La organización retórica siempre va a responder a convenciones, ¿ya? A acuerdos que toma la sociedad para decir, esto es una narración, esto es un libro de poesía, esta es una obra de teatro, por ejemplo, o este es una entrevista, ¿ya? Cada texto tiene su convención y sus convenciones son cierta organización retórica que a mí me da la noticia de dónde proviene, ¿ya? A qué género responde y si es que está, por ejemplo, bien realizado en cuanto a sus características lingüísticas, por ejemplo, ¿ya? Nosotros vamos a revisar también esto, siempre lo vamos a estar al pendiente porque siempre vemos, por ejemplo, género discursivo, que también es una materia de nuestro curso, pero lo que ahora yo requiero es que ustedes tengan la noción de organización retórica, que la organización finalmente son ciertos requisitos, ¿ya? Que cumplen los textos, que están dentro, implícitos en su estructura, y que responden a su composición. ¿Bien? En ese sentido, nosotros vimos, por ejemplo, el resumen. Dice, el resumen es un tipo de texto que busca sintetizar ideas, aquí está la definición, de un texto. Su extensión puede variar, pero no suele pasar del 25% de la extensión original. Es una expresión abreviada y concisa y fiel a las ideas principales y secundarias de un texto. Bien, nosotros vimos distintos tipos de resúmenes, vimos cómo hacerlo también
y recordar que el resumen es muy importante, ya que no es un texto extenso, no es un texto que recopile, por ejemplo, la opinión de quien lo está diseñando, sino que recopila más bien información tanto explícita como implícita, muy poca implícita, pero que sirve para que sea materia de estudio, para materia evaluativa también. Y es muy importante que cuando ustedes lean alguna cosa, ya cualquier tipo, un artículo, cualquier texto, ya realicen un resumen para no olvidarse de las ideas principales que están presentes allí. La 9 dice importancia del resumen en las comunidades especializadas. Aquí me equivoqué, yo era 9. Dice, el resumen es un texto especializado muy utilizado en ámbitos académicos. Los investigadores e investigadoras utilizan el resumen en sus artículos para dar a conocer sus hallazgos al resto de la comunidad científica. ¿Ya? Aquí nosotros vimos bastantes resúmenes de artículos científicos, ¿ya? Y por eso está referido a la comunidad científica. Recordemos que el resumen no es para que les sea más fácil a los estudiantes leer una gran cantidad de texto, sino que el resumen me presenta a mí lo esencial del texto y también sirve como una referencia para la búsqueda de información. ¿Ven? También vimos nosotros el ensayo. Dice, el ensayo, vamos a ver la definición, es un texto del género argumentativo escrito en prosa, breve, que no cuenta una historia. Su objetivo fundamental es ofrecer un pensamiento novedoso alrededor de cualquier problema de nuestro entorno. Además, subsiste en él la intención de provocar polémica y genera pensamientos nuevos a los lectores. Bien, diferencia entre el resumen y el ensayo. El resumen más bien es un texto expositivo breve y el ensayo es un texto argumentativo. Eso lo vamos a recordar en un momento más en la clase de las 11:30. Pero hay que recordar que siempre en los textos argumentativos hay temas polémicos que son las propuestas autoriales que nosotros podemos incluso criticar si es que no es que estamos de acuerdo. Por ejemplo, en cómo leímos nosotros el ensayo, en realidad leímos propuestas muy breves que eran columnas de opinión, ya que no alcanza a ser un ensayo, pero sí logra tener este carácter polémico. ¿Ya? Y ustedes también lo vieron cuando vimos, por ejemplo, la columna del lenguaje inclusivo. ¿Bien? Por eso yo también se los quise leer, porque hay que aprender que los textos tienen que ser polémicos cuando son argumentativos y que en el caso de un ensayo y una columna de opinión, ya estas se encuentran en que hay una propuesta del autor. ¿Ya? Si bien el ensayo es mucho más extenso y mucho más complejo, pero que guarda también una relación con la columna de opinión. Bien, vamos entonces a la última. ¿Cuál es la importancia del ensayo en el contexto académico? Dice la importancia del ensayo en el discurso académico es que es un texto principalmente argumentativo, tal como lo habíamos visto. Por medio de los ensayos se busca persuadir y convencer al lector. Para esto, él o la ensayista debe mostrar un dominio disciplinar de cierta área académica en base a la argumentación. Bien, recordad que el ensayo no sirve solamente para evaluarlo. ¿Ya? El ensayo es una muestra de que ustedes dominan cierta cantidad de información y en la universidad siempre, siempre, siempre se van a encontrar con este tipo de texto. ¿Ya? ¿Cómo lo tienen que hacer? Tienen que recopilar información. Nosotros vimos también los pasos de cómo hacerlo. Ya en la clase de las 11:30 vamos a recordarlos a su vez, porque tenemos que detenernos un poquito más en el ensayo. Bien, ¿qué es lo que vimos entonces esta mañana en la clase de las 10:30? Vimos algunas de las preguntas y algunas de las temáticas que van a ser claves para la realización de nuestro próximo parcial. Ya vamos a recordar entonces que este curso es lectura y escritura especializada. Es un curso que busca que ustedes aprendan un poquito más de la escritura más bien dentro de la universidad o dentro de los contextos académicos. ¿Ya? Para esto revisamos algunas técnicas, ¿ya? Algunos principios para informarnos, cómo ser críticos con la información. Ya vimos el video que se refería a las 10 estrategias de manipulación de la información. Es muy importante que ustedes las tengan
en cuenta, le voy a preguntar sobre algunas, ¿ya? Así que véalas bien, reflexiónelas más que aprenderselas de memoria, porque aparte de ser útil para este curso, son muy útiles para la IA en general. Bien, ¿en qué consiste la técnica de apelación a las emociones? Ya, eso también se los voy a preguntar. Por otro lado, también vimos la entrevista especializada, que también es una estrategia informativa, pero acá nos profundizamos un poquito más en relación a el rol que tiene el entrevistador y los tipos de entrevistas. Ya, recuerden entonces la preparación, recuerden qué es lo que es esto de la entrevista especializada y los tipos de entrevistas, que va a ser algo muy básico que les voy a preguntar. Posteriormente a eso nos fuimos preparando para comprender los textos especializados que vimos en la unidad, que fueron el resumen, que fueron también las fichas bibliográficas y el ensayo. ¿Ya? Para esto vimos también la noción de organización retórica, que tenía que ver con convenciones discursivas, ¿ya? Por medio de los cuales nosotros identificamos cierto tipo de texto. ¿Ya? En relación a esto, por ejemplo, podemos hacer la diferencia entre el resumen y el ensayo, que el resumen más bien es un texto expositivo muy breve, ya que recoge información explícita, tanto implícita de los textos. En cambio, el ensayo es un texto argumentativo y por tanto es polémico. Ya se defiende una postura. Recuerden que hay una estructura detrás de tesis, premisa, argumentos y conclusión, que la vamos a revisar ahora a las 11:30, y que esto es muy importante, todos estos textos, para el contexto académico, porque sirve como recopilación de información, sirve como síntesis de unidades y también sirve para que ustedes busquen, ¿ya? Y elaboren la propuesta argumental que les permita a ustedes demostrar que tienen los contenidos que se ven, por ejemplo, en una asignatura dentro de la universidad. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá, llegamos hasta la revisión 10. Nos quedan 10 conceptos más que son importantes para nuestra clase y para estar bien preparados para el parcial de la próxima semana. Bien, a las 11:30, cuando nos reconectemos, les voy a hacer algunas preguntas para no estar en este monólogo constante, ¿ya? Porque a mí tampoco me gusta hablar de todo, todo, sin preguntarles a ustedes. Así que, por favor, si les pregunto más ratito, por favor, contéstenme, ¿ya? Porque si no, yo también me aburro, ¿bien? Ya, chiquillos, entonces pongan mucha atención. Nos vamos entonces a comenzar a despedir acá y nos encontramos entonces a las 11:30. Bien, ahí el chat ya reaccionó por un chao con X, ¿ya? Muy informal, muy informal. No, pero está bien, si es un chat, es un chat, ¿ya? Nos vemos entonces y espero que estemos más atentos, ¿ya? Chao Matías, chao chiquillos. Vamos entonces a desconectarnos para seguir a las 11:30. Chao, profe. Chao, chao.